se crea durante su gobierno la Secretaría Agraria. Es la primera vez esta secretaría no existía, se va a separar de la Secretaría de Fomento, existía como una de Agricultura, la Secretaría de Agricultura no existía independiente, se va a independizar justamente ante el reconocimiento de la importancia del problema de tierras. Se continúan con los trabajos que se habían iniciado con el maderismo con respecto a cuál era la opción más urgente, la que se podía instrumentar con respecto a las tierras, si era el fomento de la pequeña propiedad privada o si se optaba por la reconstitución y dotación de ejidos, ¿no? Que finalmente fue el problema frente al que se debatió la revolución. También, precisamente para poder consolidar su poder, una de las cosas que va a intentar Victoriano Huerta es modificar, cambiar el ejército. Es decir, él necesitaba un ejército para combatir a los revolucionarios y se va a proponer crear un ejército de 250,000 hombres, que era verdaderamente una barbaridad, no llega a tenerlos nunca, pero este es el propósito, y reestructura las jerarquías del ejército, establece unas medidas de premios para mantener precisamente a los oficiales mucho más involucrados con este proceso, y crea una nueva jerarquía militar, que sería dos grados más dentro del ejército, de tal manera que pueda haber todavía más ascensos durante esta época. Sobresale, por supuesto, en todos estos hechos, las derrotas o el mal manejo militar que se va haciendo de lo que pasa, de la revolución, de lo que está pasando en ese momento. Desde luego, en la primera época, lo que decide Huerta es que no hay que hacer frente o atender a los zapatistas, que es un grupo más reducido, que es un grupo más controlado y está mucho más metido en la dinámica regional, y opta más bien por enfrentar el constitucionalismo. Sin embargo, van sobresaliendo en este caso enfrentamientos del ejército con los constitucionalistas, en donde a veces pueden mantener las poblaciones ocupadas los federales, pero en otras no, o bien las mantienen y las pierden en algún momento. Y Huerta lo que hace como una respuesta generalizada es ir cambiando. Cuando un militar o un jefe de armas es derrotado, lo sustituye por otro. Cuando se logra reunir un número muy grande de hombres para enfrentar a cierta sección de los constitucionalistas, cambia a los jefes de armas. Esto pareciera que solamente es explicable en la medida que tiene miedo de que haya un cuartelazo en su contra. Y la otra situación que parece prevalecer es que, a pesar de que tenía tal conocimiento de las cuestiones militares, él se va a preocupar más en todo este año de 1913, muchísimo más por las cuestiones de orden político que las de carácter militar. Es decir, él cae en la trampa de quererse mantener en el poder, porque algo tiene la silla presidencial que atrae muchísimo, y entonces él pretende conservar esto, va haciendo una fuerza huertista. Él no había sido político con anterioridad, no había participado en ningún cargo público ni nada que se le pueda parecer, y entonces lo que va a estar tratando de hacer, insisto, es en consolidar una fuerza política que lo pueda mantener en el poder. Entonces sacrifica una cosa por otra y él mismo va a ir cayendo en esta red que va tejiendo y de la que no puede salir. Una de las cosas que ha sorprendido siempre, bueno, para los que nos hemos metido en el asunto, es la calidad intelectual de los hombres que participan en el gabinete de Huerta. Es solo algo igualable o semejante, no exageremos,
semejante a la época, a la generación de la Reforma. Es decir, son hombres preparados, ilustrados, intelectuales que están participando en la vida política del país y que tienen, insisto, pues muchísimas dotes para las tareas que se les están solicitando. Finalmente, todos estos hombres son gente que se ha manifestado contra la revolución como método de solución de los problemas del país. Es decir, recuerden el viejo planteamiento de los positivistas, el orden como la única posibilidad para el desarrollo y el progreso, y que la revolución es vista como lo más negativo y lo único a lo que no se debe acudir, a lo que se debe apelar. Entonces, bueno, estos hombres están manteniendo estas ideas. Bajo las premisas de las que partíamos de que se tiene que convocar elecciones para poder regularizar el gobierno, y esta es una de las ofertas que se le hacen al gobierno de Estados Unidos, que se va a regularizar la situación del país, se convoca a elecciones para el 26 de octubre de 1903. En esta ocasión es la primera ocasión en que México va a hacer una elección por voto directo para el presidente de la República. La votación, en términos federales, porque en municipales ha habido, sí hay en algunos sitios. La primera había sido la elección de la Cámara de Diputados y parcialmente la Cámara de Senadores durante el gobierno de Madero en 1912, y esta sería la primera ocasión en que se va a ejercer el voto directo para la elección del presidente. Lo menos que podemos decir que fue una experiencia más que fallida y que parece que nos marcó, ¿no? Por ahí siempre tenemos ciertos problemas en esto de las elecciones. Lo que se espera es que Félix Díaz se presente a las elecciones como se había ofrecido. Se van a organizar agrupaciones en torno a Félix Díaz, pero lo que vaya haciendo Huerta es tratando de impedir que llegue Félix Díaz a esas elecciones totalmente incólume. El Partido Católico va a estar organizándose. Recuerden que el Partido Católico se había organizado ya con Madero, y entonces se va a mantener en esta época. Incluso posteriormente se acusará al Partido Católico y se disolverá el Partido Católico bajo la acusación de que apoyó a Victoriano Huerta de manera concreta, ¿no? Es decir, no se le cuestionó que fuera católico, se le cuestionó que había apoyado a Victoriano Huerta. Por el lado de Félix Díaz, que sería el candidato más fuerte para esta elección, lo que hace Huerta, para que el desconcierto sea mayor, es que lo nombra presidente de la comisión que debe ir al Japón a dar las gracias al embajador, al emperador japonés por la embajada que envió a México en las fiestas del centenario.